Buenas tardes, mi nombre es Antonio César Moreno Cantano y soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Relaciones Internacionales y Historia Global. En los últimos años llevo investigando sobre el uso de este formato para aproximar la realidad internacional, las principales crisis humanitarias, las principales violaciones de derechos humanos y consecuencia de todo ello son las diversas publicaciones en medios especializados y de prestigio, como pueden ser capítulos en libros de la editorial Tirant lo Blanc, en medios web de gran relevancia como Presura y otro tipo de publicaciones aún por venir. El título de nuestra ponencia es el estudio de la problemática internacional a través de la serie Global Conflicts. Y si tenemos que hablar de conflictos bélicos, de crisis humanitarias, lo primero es un poco un marco teórico. Siguiendo la estela de magníficos estudios como los del profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de New York, Marcus Schurker, o Neil Robinson de la Universidad de Leeds, consideramos que los videojuegos pueden ser un instrumento cultural, informativo y educativo muy válido para conocer detalladamente los principales conflictos armados y crisis humanitarias que azotan la estructura y sociedad mundial. Conviene delimitar, por tanto, en estas diapositivas introductorias qué entendemos por conflicto internacional. Según el prestigioso informe Alerta 2018 de la Escuela de Cultura de Pau, vinculado a la Universitat Autónoma de Barcelona, es definido como todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles, en el que el uso continuado y organizado de la violencia tiene como consecuencia los siguientes factores. A. Provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año o un grave impacto en el territorio, como puede ser destrucción de infraestructuras o de la naturaleza, y la seguridad humana, población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos. Y B, que para poder también considerar un conflicto bélico, pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a demandas de autodeterminación y autogobierno o aspiraciones identitarias, oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna e internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder o control de los recursos o del territorio. La mayoría de ellos, por tanto, se ven acompañados de desplazamientos forzados de población y en el peor de los casos pueden derivar en genocidios y matanzas indiscriminadas de población civil. Según los últimos datos, por ejemplo referidos al año 2017 y aplicando estas características señaladas, se podrían nombrar 121 puntos de conflictividad global. Muchos de estas localizaciones, como se ven en estas dos primeras diapositivas, se concentran sobre todo en África, ¿vale? Por tanto, no es de extrañar, como ahora analizaremos, que la serie Global Conflicts tenga diferentes episodios centrados en países como Uganda, en especial con el conflicto de los niños de la guerra. ¿Vale? ¿Y quién es el responsable de estos títulos que vamos a analizar? ¿Vale? Serious Games Interactive es una empresa danesa constituida en 2006, especializada en la creación de productos digitales para el aprendizaje, el entretenimiento y la concienciación. Constituye un ejemplo más de la gran representatividad del interés nórdico por este género de juegos, como bien ejemplifican los que hemos escogido en esta ponencia y de los que a continuación hablaremos. Cuando pensemos en relevantes títulos como World Farmer, centrado en la hambruna africana, Contra viento y marea, financiado inicialmente por la petrolera noruega Statoil, desarrollado por las compañías suecas Titac AB y Paregos AB y patrocinado por ANU, sobre el drama de la inmigración y los refugiados. O la excelente serie de Global Conflict, que engloba áreas como Palestina, Afganistán o América Latina, los magníficos juegos de índole histórica de la compañía sueca Paradox Interactive, valgan como ejemplo Europa Universalis o Hearts of Iron. O el archiconocido Minecraft, desarrollado en su origen por el sueco Marcus Persson. ¿Vale? Tenemos que tener muy presente, porque no es casualidad, su adscripción geográfica. Todo ello sin olvidar el foco teórico en la programación y desarrollo de videojuegos que constituye el Instituto Tecnológico de la Universidad de Copenhague, con nombres tan relevantes como Esper Arsen, Simon Enger-Nielsen, Gonzalo Frasca o el español Miguel Sicat. Y de nuevo tenemos que plantearnos esta cuestión. ¿Por qué esta localización? Como nos relató el máximo responsable de Global Conflict, el referido Simon Enger, en Dinamarca, por ejemplo, existe una amplia tradición educativa que se remonta a los años 60 del pasado siglo, en la que juego y aprendizaje han ido de la mano.
Por tanto, no es de extrañar la incorporación de las nuevas tecnologías, en este caso los videojuegos, para poder profundizar en este campo. Además, y es una de nuestras hipótesis explicativas, la importancia de la solidaridad y cooperación con el desarrollo hacia los países más necesitados del mundo por parte de los gobiernos de esta región, es decir, los gobiernos escandinavos. Unos datos de muestra. Según el ranking del Índice de Respuesta Humanitaria del año 2007, que mide la generosidad de asistencia humanitaria comparada con el Producto Nacional Bruto, las 3 primeras posiciones eran ocupadas por Suecia, Noruega y Dinamarca, ¿vale? Como la empresa que estamos analizando. Además, son miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo y uno de los principales donantes de préstamos a interés mínimo a países africanos. Todos estos factores, en mayor o menor medida, han contribuido al enorme desarrollo de este género de videojuegos en Escandinavia, siendo la serie Global Conflict el mejor ejemplo de todos. El primero de ellos fue Global Conflict Palestine, del año 2007. Después se engloba Global Conflict Latinoamérica, que fue finalista del premio BET, ¿vale? British Educational Training and Technology Show, uno de los galardones más prestigiosos en el ámbito de la educación. Y finalmente encontramos a Global Conflict World. Como se demostró en un interesante artículo, el alumnado de 2 institutos de enseñanza superior en Copenhague que accedió a Palestina expresó que tras jugar durante 2 días aprendió más con esta experiencia sobre el conflicto de Oriente Medio que a través de la enseñanza tradicional basada en lectura y explicaciones orales. La misma lógica se podría aplicar a cualquier Serious Game News Game debidamente diseñado y documentado. En los últimos años, sobre todo a raíz de los atentados de los CS, se ha producido un enorme cambio en el formato de las noticias. Se requiere en la actualidad llegar al gran público de una manera más directa e impactante. En consonancia con estos cambios, se ha desarrollado una serie de productos digitales interactivos que trascienden el ocio con finalidades educativas y de sensibilización. Nos referimos a los docu-games y en especial a los new games, es decir, jugar la actualidad. Los news games participan de las características del periodismo inmersivo y constituyen una herramienta muy útil y válida en la sociedad actual para atraer al ciudadano hacia la realidad internacional. El actual panorama mediático viene determinado por la convergencia digital, es decir, el flujo de contenido a través de múltiples plataformas, como pueden ser la cooperación, etcétera, etcétera. Todos ellos, además, presentan lo que se denomina las nuevas narrativas transmedias, lo que ha obligado al periodismo a reinventarse, pasándose de un modelo de organización de la información que combina las estructuras tradicionales, como pueden ser la prensa, la radio, la televisión, junto a su presencia en plataformas digitales tales como el ordenador o de dispositivos móviles. Las narrativas transmedias permiten explicar un suceso mediante una estructura novedosa e innovadora como es la interactiva, característica que adquiere su máxima potencialidad en Internet gracias a la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad. Todo ello ha dado como resultado un periodismo de transmedia, donde destacan títulos como los de Global Conflict. Además, este tipo de productos digitales son partícipes en cierta medida de lo que el profesor de la Universidad Complutense Javier Bernabé definió como periodismo preventivo, es decir, aquella disciplina o corriente periodística cuya intención es dotar a la opinión pública nacional e internacional de elementos informativos que sean útiles para comprender el origen, desarrollo y finalización de las situaciones clave, destacando los esfuerzos para su resolución, haciendo visibles aspectos que permitan la prevención de situaciones con características similares en un momento posterior, a partir de la información realizada antes, durante y después del acontecimiento. Entendemos por situaciones claves conflictos armados, crisis institucionales, crisis sociales, crisis humanitarias, violación de derechos humanos. Tiene tanto valor conocer el número de víctimas como los intentos de mediación, de negociaciones de paz, de iniciativas locales tendentes al perdón, aspectos muy visibles, por ejemplo, en Chief Soldiers Uganda, ¿vale? Dentro de la serie Global Conflict, cuando se habla del método tradicional de perdón ugandés conocido como Matoput. En cuanto a las mecánicas de la paz, por ejemplo, la protagonista de uno de los títulos de Global Conflict, el que acabamos de referirnos a Uganda, es, por ejemplo, Christina Kelo, miembro de la Corte Internacional Criminal. Se nos presenta como una figura con una sólida formación, pues es licenciada en estudios sobre democracia y desarrollo, además de poseer un posgrado en paz y gestión de conflictos. En su ficha descriptiva se incorpora un mensaje que tiene una gran relevancia: conseguir la paz y la justicia puede tener un elevado coste. Es muy interesante que se haya optado por un personaje principal femenino. No en vano, las primeras negociaciones con el Ejército de Liberación del Señor fueron llevadas en 1994 por la ministra para la pacificación del norte de Uganda, Betty Bikonde. La tarea de Akelo en este juego es compleja. Debe reunirse con el todopoderoso líder Joseph Kony de manera no oficial para intentar llegar a una resolución pacífica del conflicto.
¿vale? Para el usuario la dificultad se presenta en el hecho de que cada opción de diálogo que pulsamos nos consume 5 minutos, lo que hace imposible poder recopilar una versión completa de todos los actores implicados. De esta manera deberemos escoger muy bien quiénes son nuestros interlocutores. Por otra parte, en Global Conflict Latinoamérica se nos presentan 5 misiones. La primera, si seguimos un orden geográfico de norte a sur, aunque tenemos libertad absoluta para comenzar por donde queramos, sería Maquiladoras. Nos desplazaremos a Chocó, una pequeña comunidad en el norte de México, muy cerca de Ciudad de Juárez, para investigar qué se esconde tras el fenómeno de las maquiladoras. A través de nuestra investigación aflorarán las consecuencias de los residuos tóxicos que generan estas empresas o las difíciles condiciones de vida de sus trabajadoras. No ganan más de $5 al día, aunque trabajan 10 horas seguidas, se nos dice en este juego. Además de Sokop, podremos trasladarnos, gracias a un taxista que aparece en todas las misiones, a Ciudad Juárez. En esta localización, repitiendo una dinámica que encontraremos en otros enclaves, siempre existirá una biblioteca en la que acceder libremente y profundizar en las causas y aspectos más importantes de la problemática que se nos presenta. De aquí el fuente componente educativo de estos títulos. Se promueve de esta manera el autoaprendizaje del usuario de una manera interactiva. En Cruzando la Frontera, viajaremos a Nogales, Arizona, Estados Unidos y Heroica Nogales en México para investigar la muerte de Adela, una joven inmigrante mexicana que intentaba buscar una nueva vida en el norte junto a su bebé de 8 meses. Será el leitmotiv para analizar el tema de la migración y sus causas, así como los obstáculos físicos y políticos que encuentran millones de personas en este duro tránsito por el desierto. Tanto en estas misiones, que sirven de ejemplificación de realidades y problemáticas internacionales, como en otros títulos, como pueden ser Sweet Shot, que nos aproximan a la explotación laboral de los niños en Bangladesh, se aplicarán muchos de los principios que mencionábamos en un comienzo sobre el periodismo preventivo. Una de las herramientas claves para lograrlo es, sin lugar a duda, la empatía. Diferentes agencias internacionales, como UNESCO o ACNUR, han promovido juegos digitales y estudios académicos sobre el poder de la empatía como elemento de concienciación ciudadana a través de estos formatos de videojuegos. Así, por ejemplo, podemos destacar los estudios de Pau Darbasi, Mary Flanagan, Helen Nissenbaum o Jonathan Berman. Tenemos que tener en cuenta que la empatía es considerada una capacidad cognitiva y emocional que permite al que la posee adoptar la perspectiva de otra persona, dándose cuenta de lo que ésta siente, la empatía cognitiva, y también experimentar esas mismas emociones, empatía afectiva paralela, o reaccionar emocionalmente a ellas como si la afectaran directamente, en lo que se conoce como empatía afectiva reactiva. A tenor de lo expuesto, ¿por qué es importante ser empático? ¿Y cómo pueden mejorar los videojuegos esta capacidad? La respuesta es múltiple e igual de relevante en todos los casos. La empatía amplía nuestra comprensión de diferentes tipos de experiencias y perspectivas, es decir, facilita el aprendizaje de otras culturas, religiones y comunidades. Además, facilita el cuidado del otro, aportando estímulos positivos a toda aquella gente que participa en actividades prosociales y conocimientos altruistas. Aumenta nuestra capacidad de autorreflexión y autoconocimiento. Y, por supuesto, ayuda a tomar decisiones éticas y morales de manera más sencilla y válida. Para que el jugador sienta empatía hacia lo que ve desde la pantalla de su ordenador o televisión, el propio juego debe forzarlo, mediante su narrativa, diseño, elementos gráficos y sonoros, a empatizar, a posicionarse y no ser un mero espectador aséptico de lo que ve frente a sus ojos. Juegos que siguen esta dinámica podrían ser Hash, sobre el genocidio de Ruanda, Laila y la sombra de la guerra, que narra la odisea de un padre palestino por salvar a su hija de su inevitable destino, etcétera, etcétera. Así como multitud de títulos. Según el sociólogo noruego Johan Gartun, la empatía, junto con la creatividad y la no violencia, son los 3 mecanismos imprescindibles para contrarrestar la violencia cultural o simbólica que caracteriza las relaciones de poder. En esta misma línea, Pau Darbasi, al igual que Berman y Flanagan, apuntan a los videojuegos y juegos digitales como instrumentos de justicia social. Como nos demuestra la serie Global Conflict, podemos tener un conocimiento de un conflicto desde una perspectiva totalmente diferente, aplicando el periodismo inmersivo, el periodismo preventivo y utilizando la empatía como forma de conocimiento. Por tanto, me gustaría cerrar un poco esta ponencia con una reflexión extraída del libro de Jane McGonigal y que invito a que los videousuarios de esta ponencia reflexionen sobre la misma. ¿Pueden los videojuegos cambiar el mundo? ¿Pueden hacernos mejores personas? ¿Cómo? ¿Qué limitaciones encuentran? Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido de interés.